Tennessee, 1817. La granja Bao, una extensión de tierra vasta y fértil, era conocida por ser el sustento de una familia respetada en la comunidad. John Bao, su patriarca, había trabajado duro durante años para asegurar que sus tierras prosperaran, pero jamás imaginó que un simple día de caza marcaría el comienzo de su perdición. Era una mañana gris, con la niebla cubriendo los campos como un manto, cuando John Bao decidió llevar a su hijo y a un amigo a una cacería por los bosques que rodeaban su hogar. El ambiente era opresivo, casi sofocante, pero para un hombre acostumbrado a los rigores del campo, eso no representaba un obstáculo. Sin embargo, algo en el aire parecía distinto, como si los árboles susurraran advertencias que ninguno de ellos podía entender. Cuando caminaban por el sendero, una extraña criatura surgió de entre la niebla, moviéndose con una velocidad inhumana. La figura era borrosa, apenas visible, pero lo suficiente como para lanzar a John Bao al estado de alerta. En un acto reflejo, John levantó su rifle y disparó. El estruendo del disparo resonó en el aire, haciendo eco en el denso bosque, pero la criatura, en lugar de caer, se esfumó ante sus ojos. Los tres hombres quedaron paralizados. ¿Qué era eso? Ninguno había visto algo parecido, y el miedo comenzó a calar en sus huesos. Este sería el primer encuentro con lo que, poco después, la familia comenzaría a llamar la maldición de los Bao. Después de aquel inquietante encuentro, la familia Bao no tardó en notar que algo estaba mal en su hogar. Al principio, eran solo pequeños ruidos, pasos que resonaban por los pasillos cuando todos estaban en la misma habitación, golpes en las ventanas a altas horas de la noche. John intentaba mantenerse firme, pensando que quizás eran alimañas o corrientes de viento. Pero esos ruidos se intensificaban cada noche hasta que llegó el punto en el que no pudieron ignorarlo más. Pronto, las extrañas manifestaciones no se limitaron solo a ruidos. Los muebles se movían sin explicación aparente, las puertas se cerraban con fuerza y la atmósfera se volvía cada vez más pesada. La sensación de que una presencia maligna los observaba constantemente se apoderó de la familia. Nadie podía explicarlo, pero todos lo sentían, no estaban solos. Sin embargo, la peor parte la llevaría Betsy, la hija menor de John. Una noche, entre sueños, Betsy se despertó sintiendo una mano fría y pesada sobre su rostro. Al abrir los ojos, no vio a nadie, pero el peso y la presión continuaban. Intentó gritar, pero su voz parecía ahogada. A la mañana siguiente, cuando relató lo ocurrido, la familia intentó calmarla, diciendo que no era más que una pesadilla, un producto de su imaginación. Los días pasaron, pero la situación solo empeoraba. Betsy comenzó a sufrir episodios de terror nocturno. Gritos desgarradores rompían la tranquilidad de la casa en plena madrugada, y cuando John y su esposa llegaban corriendo al cuarto de su hija, la encontraban enredada en las sábanas, luchando contra algo invisible que parecía arrastrarla de un lado a otro. Una noche, Betsy fue arrastrada por el suelo del pasillo, gritando de dolor mientras algo la golpeaba y abofeteaba con brutalidad. La fuerza que la levantó por los aires fue tan violenta que parte de su cabello fue arrancado de cuajo. Los padres, impotentes, observaban horrorizados. No podían hacer nada para proteger a su hija y aquello los llenaba de un terror indescriptible. La noticia de los sucesos en la granja Bao comenzó a propagarse por la región. Lo que al principio parecían simples habladurías de vecinos, pronto se convirtió en tema de conversación en todo Tennessee. Gente de todas partes llegaba al lugar, esperando ver con sus propios ojos la entidad que estaba atormentando a la familia.
La llegada de Andrew Jackson. Uno de los interesados en la situación fue el general Andrew Jackson, futuro presidente de los Estados Unidos, quien tenía vínculos con la familia Bell. Al escuchar los relatos de primera mano, Jackson no pudo evitar sentir curiosidad. ¿Cómo era posible que una familia respetable estuviera siendo asediada por un ente maligno? Decidió reunir a un equipo de hombres para visitar la granja y poner fin a los rumores. Cuando Jackson y sus hombres llegaron a la propiedad, el aire parecía cargado, denso, como si la misma tierra se resistiera a su presencia. Nada más cruzar el umbral, comenzaron a escuchar ruidos provenientes de todas partes. Gritos, risas macabras, susurros en un idioma que no podían entender. Aquella noche, Jackson y su equipo experimentaron en carne propia lo que la familia Bell había soportado durante meses. Uno de los hombres de Jackson fue violentamente empujado contra la pared, como si una mano invisible lo hubiera agarrado del cuello. El general, conocido por su valentía en el campo de batalla, admitió más tarde que jamás había sentido un terror semejante. Preferiría enfrentarme al ejército británico entero que volver a esa casa, dijo. Después de la visita de Andrew Jackson, la situación en la granja Bell no hizo más que empeorar. Los ataques se volvieron más intensos y violentos, como si el espíritu se hubiera sentido desafiado por la llegada del general. La familia vivía en un constante estado de tensión, sin saber cuándo sería el próximo ataque ni contra quién iría dirigido. Las noches se hicieron interminables. Los golpes y los gritos no cesaban, pero ahora, además de los sonidos, aparecían extrañas visiones. John Bell comenzó a ver figuras que se desvanecían en la oscuridad, sombras que parecían moverse entre las paredes de la casa, y siempre, en el borde de su visión, el mismo ser que había visto aquella primera vez en el bosque. Una criatura que se desvanecía tan rápido como aparecía, pero que lo observaba con una intensidad malsana. Betsy, por su parte, no dejaba de ser atacada. Los golpes en su cuerpo se volvían más evidentes. Moratones, cortes y arañazos aparecían sin explicación alguna, como si algo la estuviera torturando físicamente noche tras noche. A pesar de los esfuerzos de sus padres por protegerla, parecía que nada detenía a la fuerza invisible que se había apoderado de su hogar. Cada vez que intentaban rezar o pedir ayuda divina, los ataques empeoraban, como si el ente disfrutara viendo su desesperación. Con el paso de los meses, la historia del espíritu tomó una nueva dirección. Los vecinos de la familia Bell comenzaron a recordar una vieja enemistad entre John Bell y una mujer del pueblo llamada Kate Batts. Kate había sido socia de John en un negocio que, según los rumores, había salido mal. Algunos decían que John había traicionado a Kate y que ésta, al sentirse traicionada, había lanzado una maldición sobre él y su familia. Las habladurías decían que Kate era una bruja, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Las historias comenzaron a conectarse. Se creía que Kate había lanzado una maldición que, tras su muerte, se había convertido en el espíritu que atormentaba a la familia Bell. El propio espíritu se identificaba a sí mismo con el nombre de Kate y en sus raras intervenciones verbales aseguraba que su misión era destruir a John Bell y a todos los suyos. Esta revelación, aunque perturbadora, no hizo más que alimentar el miedo de la familia. ¿Cómo podrían enfrentarse a un ser que no solo parecía tener un odio visceral hacia ellos, sino que también contaba con un poder que ninguno de ellos podía comprender? La única esperanza era que la maldición terminara pronto, pero el espíritu se encargaba de recordarles, una y otra vez, que no tenía ninguna intención de detenerse.
La salud de John Bell comenzó a deteriorarse rápidamente tras el incidente con Andrew Jackson. Al principio, eran pequeños síntomas, dolores de cabeza constantes, una debilidad inexplicable en sus extremidades y una fatiga que lo obligaba a permanecer en cama durante días. A pesar de los esfuerzos de los médicos locales, nadie podía encontrar la causa de su malestar. Con el tiempo, sus síntomas empeoraron. John comenzó a perder la capacidad de hablar en ciertos momentos, como si algo le atara la lengua. Otros días, su rostro se torcía de forma grotesca, como si estuviera siendo manipulado por una fuerza externa. La familia, que al principio había intentado buscar explicaciones racionales, ahora estaba convencida de que John estaba siendo víctima de la maldición de la bruja. Betsy, desesperada por la situación de su padre y aterrorizada por los continuos ataques, comenzó a caer en una profunda depresión. Ya no podía dormir por las noches, temiendo que el espíritu volviera a atacarla. Su madre, Lucy Bell, también estaba en los límites de la cordura, intentando proteger a su familia mientras veía cómo todo a su alrededor se desmoronaba. Un día, en diciembre de 1820, la situación alcanzó su clímax. John Bell se despertó sintiéndose peor que nunca. Su respiración era irregular, su piel estaba pálida y sudorosa, y apenas podía moverse. La familia, preocupada, llamó al médico, quien, al llegar, descubrió que John parecía haber sido envenenado. Pero nadie en la casa había tocado los medicamentos de John. Fue entonces cuando, desde algún lugar invisible de la habitación, una voz gutural y distorsionada habló: «Yo lo envenené. Yo lo maté». La familia quedó paralizada por el miedo. El espíritu había cumplido su promesa de destruir a John Bell. Mientras el hombre yacía moribundo en su cama, aquella entidad invisible se reía, burlándose de ellos y asegurando que la venganza estaba completa. John Bell falleció poco después, bajo la mirada atónita de su familia. La casa, que alguna vez había sido un lugar de paz y seguridad, ahora estaba sumida en el caos y el terror. Nadie sabía cómo habían llegado a ese punto, ni cómo podrían continuar después de lo ocurrido. La muerte de John no trajo paz a la familia. El espíritu seguía presente y aunque había cumplido su venganza, no mostró señales de desaparecer. El funeral de John Bell fue un evento sombrío. A pesar del respeto que los vecinos sentían por él, pocos se atrevieron a acercarse a la casa. La leyenda del espíritu había crecido tanto que la gente temía ser víctima de la maldición solo por estar cerca. Durante el entierro, la misma voz que había declarado la muerte de John se escuchó nuevamente, cantando canciones burlescas y profiriendo insultos hacia la familia Bell. Sin embargo, la peor parte aún estaba por llegar, porque el espíritu había hecho una última promesa: volvería. Y cuando lo hiciera, su regreso sería aún más devastador. El espíritu que había torturado a la familia Bell durante años no dejó que su partida fuera un alivio. Antes de desvanecerse tras la muerte de John Bell, hizo una oscura promesa que heló la sangre de todos los presentes: volveré en 7 años. Aquellas palabras quedaron grabadas en la mente de la familia y en los oídos de los pocos que asistieron al entierro. 7 años. Ese era el tiempo que tenían para recuperar algo de normalidad, para intentar sanar las heridas y dejar atrás el terror que había marcado sus vidas. Pero la sombra de la promesa siempre estaba presente, especialmente en Betsy, quien había sido el principal blanco del espíritu. Cada noche, aunque los ruidos habían cesado y la casa parecía tranquila, ella temía que algo volviera a arrastrarla por el suelo o levantarla por los aires como en aquellos horribles días.
Durante esos 7 años, Betsy intentó llevar una vida normal. Se comprometió con su novio, Joshua Gardner, el mismo joven a quien la entidad le había advertido que no debía casarse con ella. Aunque la familia intentó dejar atrás el pasado, el miedo nunca desapareció del todo. Exactamente 7 años después, en 1828, la pesadilla comenzó de nuevo. Una fría noche de invierno, justo cuando la familia pensaba que el espíritu era solo un mal recuerdo, los mismos ruidos que habían aterrorizado a los Bao regresaron. Al principio fueron pequeños susurros, apenas perceptibles, pero lo suficientemente perturbadores como para que la familia supiera que el espíritu había vuelto. A la mañana siguiente, los objetos de la casa comenzaron a moverse de nuevo. Vasos caían de las mesas, las puertas se cerraban de golpe y los mismos arañazos en las ventanas que habían escuchado años atrás comenzaron a resonar en toda la propiedad. Era como si el tiempo hubiera retrocedido y todo volviera a empezar. Betsy, ahora una joven adulta, fue la más afectada. A pesar de que el espíritu había cumplido su promesa de regresar, lo hizo con una intensidad renovada. Betsy sentía que algo oscuro la seguía a todas partes, que la observaba en cada rincón de la casa y que, esta vez, no se limitaría a atormentarla como antes. La entidad parecía tener un propósito más siniestro. Ya no era solo venganza por lo que había ocurrido entre John Bell y Kate Batts, parecía que el espíritu deseaba algo más de la familia. Sin embargo, después de unas semanas de constantes ataques, la entidad hizo algo inesperado, desapareció. Sin una palabra, sin ninguna señal. Una mañana, todo cesó. Los gritos, los golpes, las visiones, todo se desvaneció como si nunca hubiera sucedido. La familia Bao, aunque aliviada, no pudo evitar preguntarse por qué el espíritu había decidido marcharse tan repentinamente. Con el tiempo, los rumores comenzaron a circular en el pueblo. Algunos decían que el espíritu había cumplido finalmente su propósito y que ya no tenía razones para quedarse. Otros creían que la entidad solo estaba dormida, esperando un nuevo motivo para regresar. Betsy, por su parte, nunca se sintió segura. Incluso después de que el espíritu desapareciera, siempre vivió con la sensación de que, en cualquier momento, el mal volvería. Antes de su partida, la entidad dejó una advertencia final: volveré en 135 años. Esta nueva promesa sembró un miedo profundo en los descendientes de los Bao. Aunque ninguno de ellos esperaba estar vivo para verlo, el legado de terror que había empezado con John Bao continuaría acechando a su familia por generaciones. Los Bao sabían que no podían deshacerse de la maldición y aunque el espíritu se había ido, su presencia siempre sería una sombra en sus vidas. El pueblo de Adams también quedó marcado por la leyenda. Con el paso de los años, la granja Bao se convirtió en un lugar de peregrinaje para aquellos que querían experimentar el terror de primera mano. Muchos visitantes aseguraban haber sentido una presencia oscura en los terrenos de la granja y algunos incluso decían haber visto la figura de una mujer en las sombras, observando desde lejos. Con la advertencia de un regreso en 135 años, el futuro de la familia Bao quedó teñido de incertidumbre y temor. Nadie sabía si la entidad volvería para continuar su venganza o si, tal vez, el espíritu descansaría finalmente. Pero una cosa era segura: la historia de la bruja de Bell no había terminado. La advertencia final del espíritu, de que volvería en 135 años, quedó grabada en la memoria de todos los que vivieron los tormentos de la bruja de Bell.
A lo largo de las generaciones, la historia fue transmitida como una advertencia a los descendientes y a cualquiera que se atreviera a acercarse a la granja. La maldición no solo afectó a los Bao, el pueblo entero de Adams se convirtió en un lugar cargado de superstición, donde se decía que el espíritu de Kate Bat seguía rondando, esperando el momento adecuado para volver. A medida que pasaban las décadas, la historia de la bruja de Bell no desapareció. Por el contrario, creció en popularidad y misterio. Los descendientes de la familia vivían con el constante temor de que la entidad regresara. Algunos afirmaban haber sentido presencias extrañas en la casa, otros decían haber visto sombras moviéndose en los rincones más oscuros de la propiedad. Aunque la entidad no había vuelto con la misma violencia, su influencia seguía viva, como un veneno que lentamente afectaba a todos los que se acercaban demasiado. Con el paso de los años, la granja Bao se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban experiencias paranormales. Grupos de investigadores, turistas curiosos y fanáticos del misterio acudían en masa a la granja buscando señales de la bruja. Algunos aseguraban haber escuchado voces en las noches, susurros incomprensibles que les helaban la sangre. Otros sentían una presión en el pecho, como si algo invisible los estuviera observando, esperando el momento adecuado para atacar. Uno de los testimonios más impactantes fue el de un grupo de turistas que se adentró en los bosques cercanos a la granja, donde John Bell había sido atacado por aquella misteriosa criatura años atrás. Mientras caminaban por el sendero, comenzaron a escuchar pasos que no coincidían con los suyos. Al voltear, no vieron a nadie, pero el aire se tornó pesado, denso, como si estuvieran rodeados por una presencia invisible. De repente, uno de ellos cayó al suelo, aferrándose al pecho, incapaz de respirar. Cuando lograron sacarlo del bosque, el hombre juró que una mano invisible lo había empujado, como si el mismo espíritu que mató a John Bell estuviera presente. Pasaron los 135 años y la promesa del espíritu de Kate Batts quedó en la mente de muchos. Para ese entonces, la granja de los Bao ya era un sitio famoso por sus historias de terror, pero pocos realmente creían que la entidad volvería. Sin embargo, en una fría noche de invierno, los descendientes de la familia Bao que aún vivían en la región comenzaron a experimentar fenómenos extraños. Objetos que se movían solos, puertas que se cerraban de golpe, luces que parpadeaban sin razón aparente. Era como si el espíritu estuviera avisando de su regreso. Finalmente, una noche, en el aniversario exacto de la maldición, un descendiente de los Bao, que vivía en la casa original, despertó con la sensación de que algo lo observaba. Al abrir los ojos, vio una figura oscura al pie de su cama, con ojos brillantes y una sonrisa malévola. Intentó moverse, pero su cuerpo estaba paralizado por el terror. La figura se inclinó lentamente hacia él, susurrándole en el oído, «He vuelto». El hombre gritó, pero no salió ningún sonido de su garganta. La entidad desapareció en las sombras, pero la advertencia quedó clara: la bruja de Bell había regresado, y esta vez no se detendría hasta terminar lo que había comenzado hace tantos años. La historia de la bruja de Bell es una de las leyendas más aterradoras y persistentes de Estados Unidos. Es un recordatorio de cómo el mal puede perdurar a lo largo del tiempo, manteniendo su influencia en aquellos que se ven atrapados en su red. Así como la bruja de Bell juró regresar y lo hizo, existen otras entidades, otras presencias que han dejado huella en las almas de quienes se atrevieron a enfrentarlas. ¿Conoces la historia de La Llorona? Al igual que la bruja de Bell, su lamento ha aterrorizado a generaciones, y aquellos que la han escuchado aseguran que su dolor es tan real hoy como lo fue hace siglos.
Si quieres saber más sobre esta leyenda y cómo su tragedia sigue marcando a quienes cruzan su camino, te invito a descubrir la historia completa de La Llorona. Quizás, después de escucharla, descubras que algunas maldiciones nunca desaparecen.